La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, RSD, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cusco, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú. Y también hay otra red de radios amigas que se unen a esta transmisión: en Huánuco, Radio Huánuco; en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; en Puno, Radio Pública y Radio La Decana; en Ancash, Radio Moro; en Huancayo, Radio Cumbra; en Satipo, Radio Milenio; en Abancay, Radio Estación Solar; en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Apomaquisterio, AM Tagua. Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. También la frecuencia modulada de Radio Santa Rosa en todo el cono sur, todo Villa El Salvador, y también tenemos en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Día 88 del aislamiento social obligatorio, y ya estamos comunicados con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en Lima, en todo el Perú, a través de nuestra red y en el mundo. Pues contarles que aquí, por lo menos en esta zona de Lima, ha amanecido con un bonito sol. No sé si ustedes también tienen sol por allá, Abel. No. Aquí estoy en la zona de Miraflores, hay un solazo, ya que la verdad, para los días tristes que tenemos, es como así como un rayito de esperanza, ¿no? Que salga un poquito de sol en medio de todo esto, en medio de este invierno que está tan feo como son los inviernos limeños, que claro, tienen su encanto, ¿no? Pero cuando se ponen húmedos y oscuros, ¿no? Es complicado. Así que acá estamos con sol y esperemos también que comience a salir un poquito de sol y esperanza para todos nosotros, porque claro, a nadie le gusta sentarse a escuchar malas noticias, ¿no? Y yo siempre recomiendo a todas las personas que están un poco ansiosas que recorten, ¿no es cierto?, la cantidad de horas de noticias que ven al día. Por nuestro trabajo, Abel y yo tenemos que leer muchísimos artículos, ver muchas notas, ver muchas cosas, pero sí puede ser angustiante, extenuante en algunos momentos, sobre todo cuando no se ve claro el horizonte. La buena noticia, hay que decirlo, es que algunas de las cosas de las que hablamos ayer, Abel, por lo menos veo que se están haciendo. Una es medicinas y médicos disponibles. Acabo de escuchar al doctor Gotuso, también hay declaraciones suyas a varios medios ayer, hoy día reproducidas en prensa escrita, señalando que en efecto el plan es, por lo menos a nivel del comité COVID, entregar medicinas en las primeras etapas de la enfermedad a través de médicos. Cualquier médico puede recetar, hace una evaluación, receta, y con la receta, porque no hay que automedicarse, se va a la farmacia, o si estás dentro del ámbito del CIS o de salud, puedes recurrir al primer nivel de atención a que te den las medicinas. ¿Ok? Entonces, por lo menos de manera teórica, incluso el doctor Augusto habla de brigadas de médicos que van de casa en casa. No las he visto, ojalá que se esté haciendo, pero claro, ahí viene, la teoría ya está bien, está clara. El problema es el despliegue operativo, y es ahí donde el gobierno está cojeando, y cojeando duro, porque si volvemos a las experiencias comparadas, vemos que esa metodología ha tenido éxito. Sabemos que esta enfermedad no tiene cura, y que el tratamiento ayuda. Eso lo sabemos ya, ayuda, no cura, pero ayuda. Y que mientras más temprano se dé el tratamiento, menos personas van a ir al hospital o a cuidados intensivos. Si es así, si esto ya está en 6 meses de enfermedad, probado en otras realidades, incluso en la nuestra, pacientes con más recursos que sí recurren a la medicina privada, tienen una mucha mejor atención y se curan. ¿Por qué los más pobres no? Que son la mayoría.
porque no tienen acceso a un médico y a unas medicinas. Entonces, por lo menos en el discurso oficial, nos dicen que sí lo están haciendo. Ahora falta el despliegue. Y a nosotros, ciudadanos, exigirlo con todas nuestras fuerzas. Un médico, una receta y tus medicinas. Para empezar, si se hace eso con disciplina, más las medidas de contención, las 3 medidas que repetimos todo el tiempo, pues eso va a ayudar mucho. Lo segundo es que parece ser que la presidencia del Consejo de Ministros ha asumido por fin que no puede sola y que necesita el concurso de la sociedad. Se reportan, ayer hemos contado la reunión con los líderes políticos, pero parece que han sido 8 reuniones en 4 días. Reuniones con líderes sindicales, con la Iglesia Católica, con organizaciones sin fines de lucro, con líderes políticos, con empresarios. Ayer han estado un grupo de empresarios. Pero ¿qué sucede? Que no son mecanismos de diálogo permanentes. Entonces, como los llamas por primera vez o por segunda vez, al acuerdo nacional han ido 2 veces. Como los llamas recién, entonces, ¿qué hace la persona que es llamada? Como es natural, presenta, digamos, su pliego de reclamos. Dice, señor, no podemos trabajar, nos han hecho esto, aquello, cámbienos esto, por favor, esto nos está matando, etcétera, etcétera. Y no hay tiempo para decirle qué podemos hacer juntos, qué tenemos que hacer juntos. El liderazgo tiene que cambiar, y si no puede cambiar el liderazgo, tienen que cambiar las personas. Es una tontería cambiar de caballo a medio del río, yo siempre lo he dicho. Y además, como dije, cuando nombraron al ministro de Salud, no importa, eso lo dijeron en China hace mucho tiempo, no importa de qué color es el gato, sino que caza ratones. Pero el problema es que cuando el gato no caza ratones, o cuando el caballo comienza a ahogarse en medio del río, bueno, tienes que cambiar de caballo, porque el caballo se está ahogando. Y me parece que el liderazgo de PCM, en cosas tan concretas, como te digo, como la operatividad de hacer un despliegue de médicos y medicinas a nivel nacional, no se está dando. O sea, ejemplos de oxígeno, por ejemplo. ¿Qué está pasando en Talara? Donde hay problemas graves. Están mandando hoy una delegación médica y de enfermeras. Muy bien, está muy bien, hay que hacerlo. Pero ¿qué sucede? ¿Quién está poniendo el oxígeno en Talara? Las empresas privadas. Petroperú y las empresas petroleras están poniendo el oxígeno. Lo pudieron haber puesto desde el primer día. Solo bastaba que les tocaran la puerta y dijeran, mira, ¿sabes qué? No llegamos nosotros. ¿Llegan ustedes? Sí, sí llegamos. Perfecto, vamos. Pero se hace tarde, se hace de emergencia, se hace ya para sustituir, pues. ¿Te das cuenta? ¿Ustedes no creen que si hubiera hecho una correcta planificación en Iquitos, el oxígeno hubiera llegado muchísimo antes? Con el concurso en la iglesia, igualito, con una colecta, con lo que fuera. Sí hay disposición para ayudar, pero si no lo sientas en la mesa a tomar decisiones, las decisiones llegan muy tarde. ¿Cuántas vidas se pueden salvar? Ayer me contaban el caso del papá de una señora que conozco que tenía síntomas de un resfrío y dijo, no, este es un resfrío. Y no era un resfrío, era COVID. Toda su familia está contagiada. Vivía con su esposa, con 2 hijos, con su nuera, con sus nietos. Están todos contagiados. El señor lo llevaron el fin de semana, el viernes, al hospital de Ate y el lunes o martes se murió. Llegó tardísimo. Si a ese señor, con los síntomas de un resfrío, lo hubiera visto un médico cualquiera y le recetaba y tenía sus medicamentos, estaría vivo. Bueno, nadie es Dios, ¿no? Pero, digamos, sus posibilidades de estar vivo serían altísimas. Entonces, ¿por qué no se le dio las medicinas? La gente se ha matado llamando al 113, rogando. A algunos les ha hecho creer que si no tienen la prueba del COVID no les dan las medicinas. Eso es falso. Eso es un error común, pero es falso. No necesitan ninguna prueba para que les den las medicinas. Basta con los síntomas. Eso se llama la clínica. Usted tiene una tos seca,
se le dificulta respirar, ya, olvídese, está inmediatamente paciente COVID. ¿Por qué? Porque hay una epidemia y lo más probable es que usted se haya enfermado de COVID. Y las medicinas que le van a dar no son contradictorias si tuviera cualquier otro virus. Entonces, hay que darle las medicinas. Eso era lo primero que pedíamos ayer. Lo segundo, como te decía, es que participe la sociedad de alguna manera en la toma de decisiones, donde distintas personas de la sociedad tienen una mejor capacidad de gestión. Se ha castigado al sector privado. Ayer escuchaba a los dirigentes de los centros comerciales, y lo que ellos dicen es: los ambulantes pueden trabajar, nosotros no, con protocolos de seguridad, dando trabajo a miles de personas, ¿no? Los tienen cerrados porque otro problema, y lo hemos dicho acá, hay una burocracia que se ha empoderado, y lamentablemente el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Trabajo no han hecho nada por hacer crecer la producción y hacer crecer el trabajo. Han destruido la producción y han destruido el trabajo. Entonces, son ministerios que se oponen a cualquier medida de emergencia. De plano, o sea, lo que quieren es que nadie trabaje y le pague en su casa, y que nadie produzca y que siga pagando impuestos como si nada pasara, y que siga pagando sueldos. Entonces, arman unos planes de reingreso a la economía que son complicadísimos, burocráticos, pero burocráticos, todo es papel, un culto al papel, Abel, que o sea, hay instituciones del Estado que con todas sus limitaciones habían ya desaparecido de su gestión el culto al papel. Una de ellas es la SUNAT, por ejemplo. La SUNAT tiene todo digitalizado, RENIEC, todo digitalizado. Pero te encuentras con el Ministerio de Trabajo, que todo lo quiere por escrito, y que además solamente te pide un papel, te pide que le reiteres el papel, y el Ministerio de Salud igual. Tú sabes que los planes de adecuación para regresar a trabajar, todo el mundo los tiene que presentar, obviamente los presentan solo los formales, duran un mes, y al mes siguiente tienes que volver a presentar actualizado, y tienes que entregarlo con cargo a todos los trabajadores. Felizmente me han dicho que no impreso, porque ya sería, pero de alguna manera tiene que haber una respuesta al trabajador de que sí lo ha recibido. Es una burocratización permanente, como si la burocracia nos fuera a salvar de una epidemia, cuando la burocracia es lo que nos mata en medio de una epidemia. Entonces tienes que tener ministros que no tengan una mirada burocrática, sino que tengan una mirada de emergencia. Y el problema es que no han podido cambiar el chip para ir a una mirada de emergencia. La ministra de Economía es sola. Está luchando como una fiera para no tener una recesión de -12. Y lo que me decía ayer un economista es que -12 es un cálculo conservador, porque el Banco Mundial suele ser más conservador que la realidad. Agentes en el Perú como Apoyo Consultoría, como Macroconsult, lo ponen bastante más alto de 2. Así que de repente le ganamos a Bélice también. Entonces, digamos, necesitamos que la sociedad participe y que el liderazgo del Estado esté en manos de personas que tengan una mirada diferente, porque ahora ya vamos a tener 1.000 muertos y una proyección de -12 en el PBI. Y en la región nos hemos ganado el campeonato. El campeonato, la cuarentena más rígida, comportamiento ejemplar de la población, que a mí no me vengan con cuentos de que la gente se ha portado mal. Yo he visto comportamiento ejemplar de la población, que la gente sale, pero sale con su mascarilla, trata de no pegarse a nadie, y los que están en estado de necesidad, estaban en estado de necesidad desde el principio de la pandemia. Han aguantado todo lo que han podido, no pueden más. Entonces, con una cuarentena ejemplar, se han salvado muchísimas vidas, eso no hay discusión, pero no basta eso. Lo que necesitamos es que deje de morirse la gente. ¿Por qué en Guayaquil está muriendo la gente y en Lima se sigue muriendo la gente? O sea, por favor, tiene que haber un camino. ¿Por qué en España la enfermedad está casi controlada?
porque están haciendo algunas otras cosas. Están haciendo seguimiento, están haciendo tracking de contactos, lo hemos dicho. Acá la data no es confiable, eso es un problemón. Somos el país con más exceso de muertos en el Sistema Nacional de Defunciones respecto a las cifras oficiales de COVID. O sea, es casi 3-1. O sea, por cada uno declarado hay 2. O sea, de los 3, perdón, 2/3 son no declarados. O sea, no puede ser que un país tenga un exceso de muertes de 15.000 muertes en mayo, 14.000 muertes en mayo por exceso. Ya, claro, pueden haber muerto otras cosas, ser sospechosos, lo que ustedes quieran, pero es una cifra muy alta en comparación con el año pasado. Entonces, si el año pasado éramos los mismos peruanos, la diferencia se explica por un hecho extraordinario. El hecho extraordinario es la epidemia. Y esos son los resultados. Dicen los sindicalistas que el ministro Ceballos, ante sus quejas, les dijo: nosotros estamos dando la cara. Pero es que no se trata solo de dar la cara. Se trata de hacer los cambios que mucha gente te está diciendo todo el tiempo que tienes que hacer en base a información científica, experiencia comparada, buenos resultados en otros países. Si tienes las soluciones planteadas, ¿por qué no las exploras? Y lo otro, si el comité de COVID toma acuerdos, ¿por qué no se ejecutan? O sea, todos saben que hay que mejorar la provisión de oxígeno. Bueno, ¿y qué estamos haciendo? Al margen de decirle a los que venden oxígenos a precio excesivo, traidor a la patria, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos involucrando al sector privado que puede proveer de oxígeno? Porque el sector privado puede, la minería, el petróleo, la industria puede proveer de oxígeno muy rápidamente. ¿Los estamos involucrando en la solución? No. Estamos involucrando a la industria farmacéutica peruana que podría proveer sin problema. La ivermectina es un medicamento muy antiguo, se utiliza para los parásitos en el mundo veterinario. La molécula se hace en el Perú y se puede hacer masivamente. Y si no se puede hacer, bueno, se puede traer la materia prima al Perú, ¿estás involucrando a la gente a la que necesitas involucrar? Ese es el problema. O sea, haces un grupito de expertos que está muy bien, de materia sanitaria, otro de prospectiva, cuyas cifras nadie conoce, solamente trabajan internamente, no dan información al público, la data está súper cerrada, han logrado que se abra algo de data, no toda, pero algo de data, está muy bien, le ha costado 3 meses rogar para que se abra data. Y luego viene el tema, lo hemos dicho ayer, lo repetimos, la estrategia diferenciada. ¿Por qué los demás países no tienen las caídas del PBI que tenemos nosotros? Todos han caído. ¿Pero por qué es tan dramática la caída de Perú? Porque cerramos el país entero. Todo el país. En otros lugares, los países que no tienen este chip centralista, tienen estrategias diferenciadas para sus distintas regiones. Pero absoluta y con total autonomía. Acá no. Acá no. Mesías Guevara, en esta reunión que tuvieron, tanto como líder político, pero como presidente regional, les dijo eso. ¿Por qué no nos dan facultades para tener estrategias diferenciadas? Tenemos que esperar, ¿no es cierto?, lo que nos diga el Ministerio de Salud, lo que nos diga el Ministerio de la Producción. O sea, yo he puesto varios ejemplos. Lo que le han hecho a muchos negocios formales en Arequipa, en Cusco, en Puno, es una crueldad. Los han matado en 3 meses, cuando ni siquiera la enfermedad era prevalente ahí. Y estrategias diferenciadas también para los niños. Mira el titular hoy día del Comercio, no me sorprende en absoluto. 69%, o sea, casi 2/3 de los niños peruanos tienen en este momento problemas de salud emocional vinculados a estar encerrados 3 meses. A ver, encierra a un niño 3 meses, pues. Encierra a un niño, porque eso no hay cárcel para niños, ¿se dan cuenta? No se puede encerrar a un niño 3 meses, le haces un daño profundo. Y lo más grave de esto es que los niños no hacen la enfermedad, sí se contagian,
Por supuesto que se contagian y sí la propagan, por supuesto, pero no hacen la enfermedad, no desarrollan la parte trágica de la enfermedad. Gracias a Dios, los pocos que lo hacen salen adelante. Las muertes son muy raras, muy, muy raras. Existen, pero muy raras. Entonces, ¿por qué no haces una estrategia diferenciada? ¿Por qué los niños del Cusco no pueden ir al colegio? ¿Por qué la universidad en el Cusco no puede abrir? O en Ayacucho, o en Huamanga. ¿Por qué? Y seguimos discutiendo esto hace 2 meses que seguimos discutiendo. El primer mes se podía entender. No sabías muy bien qué pasaba a nivel nacional. Pero luego de un mes, y no teniendo problemas, Apurímac puede abrir, Abancay puede abrir. ¿Cuál es el problema? De verdad, ¿cuál es el problema? No lo sé. Entonces no hay liderazgo. No hay liderazgo. O sea, es un problemón. Para no hablar de otros problemas complicadísimos como el problema del transporte público en la ciudad de Lima. Porque hoy un foco de contagio es el transporte público. Entonces tienes que buscar alternativas al transporte público. Pero recién se está regularizando todas unas directivas para los taxis formales. Y ojalá sea bastante más rápido, ¿no? Pero incluso al taxi informal, dile, no seas colectivo. Formalízate, te ayudo, pero apúrate porque te necesito. Voy a necesitar más taxis. Porque necesito descargar el transporte público. ¿Cuántas veces se les ha dicho, señores, hay que hacer horarios de entrada escalonados? Hay que hacer horarios, no hay otra forma, no puedes meter a todo el mundo como metías antes en el bus, no puedes. Es demasiado y por mucho tiempo. Tienes que reducir la cantidad de tiempo que la gente entre en una situación de densidad. Y el Ministerio de Transportes, el alcalde de Lima, todo eso tendría que estar armado. AFIN dice que el servicio metropolitano no está garantizado a partir del 15 de junio, porque no le han pagado lo que tienen que pagarle de subsidio por no haber tenido los pasajeros que tenía que haber tenido. Entonces, no. Entonces, ya, yo puedo quebrar. Yo me puedo quedar con la mitad de mi sueldo, o con nada de sueldo. Pero sé que para el próximo año a estas alturas, esto está volteado. Ya, eso no lo sé hoy día. Y nadie lo puede saber, pues a ver, ese es lo más grave de todo. Porque no vemos ese liderazgo. Una meseta que nunca fue meseta, porque los muertos se siguen acumulando en una cantidad cada vez más alta. El número de casos identificados es todos los días más alto, estamos en 5.000 casos diarios identificados, y no se están contabilizando las pruebas del sector privado. Así que deben ser muchos más. Las cifras son confusas, a veces se suman algunas cosas, a veces no se suman otras cosas. Yo lo que tú necesitas acá es recuperar el liderazgo. Con sensatez. El tema del domingo ya es para reírse a carcajadas. ¿Sabes lo que me han dicho? Que no quieren que el domingo sea igual que el sábado, o que el viernes, o que el lunes, porque viene el Día del Padre. Y como la gente es mala, toda va a ir a abrazar a su papá y lo va a contagiar y lo va a matar. Entonces tú dices, ¿pero qué le pasa a estas personas? ¿Quién va a ir a abrazar a su papá el Día del Padre si no está viviendo con él? Si está en cuarentena, no puedes ir a verlo. Sobre todo si tu papá es mayor. No puedes hablarle por teléfono, puedes hacer Zoom, WhatsApp, videoconferencia, lo que tú quieras, pero no puedes ir a verlo. Los que están con él, sí, por supuesto, porque han hecho toda la cuarentena con él, no pasa nada. Pero la gente es mala, entonces va a ir a matar a sus padres. Todos vamos a ir a matar a nuestros padres. Bueno, el Día de la Madre nos dijeron lo mismo, todos íbamos a ir a matar a nuestras madres. Es una locura. Es una locura, porque no tiene ningún sentido. En fin, tenemos este día... Sí, tenemos un invitado. Un invitado que reaparece. Vamos a estar con Fernando Olivera, que reaparece con el Frente Esperanza. Ya ha sacado un video muy provocativo. Bueno, siempre saben ustedes, Fernando Olivera es un provocador en la política peruana, y vamos a estar con él. Así que vamos a la pausa. A ver, y regresamos. Rosa María, antes de ir a la pausa, me están escribiendo acá de las Malvinas, y algo que tú has dicho, ¿no?
Peter nos escribe desde las Malvinas que nos están escuchando y dice, están reclamando a los ambulantes que están llevando a la Alameda, dice que están formalizando a los informales y están informalizando a los formales. Ese es un problemón. El señor que nos escribe tiene razón. He visto el caso de las Malvinas. O sea, gente que ya se formalizó, que le ha costado, ¿no? Que ha pagado su puesto con mucho esfuerzo, que tiene su mercadería lista, que podría abrir porque está dispuesto a cumplir como los mercados que venden cualquier otra cosa de alimentación, está dispuesta a abrir en las condiciones que le digan. Le ponen delante un montón de ambulantes que no tienen ninguna formalidad. Y no, ustedes vayan ahí. Dice, perdón, señor alcalde, yo, o sea, todos tenemos derecho a sobrevivir. Y podemos hacerlo todos juntos si lo hacemos ordenadamente. Porque lo que le estás diciendo al ambulante de Malvinas es, ¿sabes qué? Saca tus cosas del puesto y ponte a vender en la calle, pues. ¿Qué es lo que ha estado pasando en Gamarra? Subrepticiamente, clandestinamente se ha estado vendiendo mercadería en la calle. ¿Por qué? Porque el que está adentro no puede más, está ahogado. 3 meses sin vender. Está completamente ahogado. Tiene mercadería que se le quedó, que va a tener que rematar. Entonces, un poco el sentido común. Sabemos que esta enfermedad es sumamente contagiosa. Y es muy contagiosa cuando hay mucha densidad. Es decir, cuando la gente se junta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la oferta para que haya menos densidad. Muchísima gente, Abel, cuando se levante la cuarentena, va a estar en cuarentena voluntaria. Todos los mayores de 70 años tienen que estar en cuarentena voluntaria sin salir. O saliendo lo menos posible. Todos, hasta que no haya una vacuna. Y los demás tenemos que evitar sitios aglomerados. Pero si solo venden en un horario, en un sitio, yo no tengo opciones. Si yo vivo frente a 2 supermercados, me voy a parar y voy a decir, bueno, el que tenga menos cola, el que tenga menos gente. Es hasta de sentido común. Mientras más puntos de venta tengas, menos gente va a haber en el punto de venta. Entonces, igual, o sea, los centros comerciales es un error. Les han permitido abrir los supermercados, los bancos y las farmacias de todos los centros comerciales, pero nada más. Señor, son amplios, tienen los corredores anchísimos. Mientras menos gente, digamos, ya va a haber un decrecimiento de la salida de la gente. Entonces, da más puntos. Los bancos están todos cerrados, las agencias están todas cerradas. Funcionan los cajeros, pero funciona una agencia en 20 cuadras. Entonces, abran todas las agencias. Ah, bueno, perfecto, abrimos todas las agencias, vamos. Porque hay más oferta. Entonces la demanda, las personas somos la demanda, se reparte. En más horas del día te vuelas el toque de queda, en más días te vuelas el toque de queda el domingo, que es un error grave. Permites que más vehículos particulares salgan a la calle porque llevan a 1 o 2 personas, nada más. No es lo lógico desde el punto de vista de una solución de tránsito, estamos de acuerdo, pero sí es una solución sanitaria, temporal. Y promueves la caminata, el uso de la bicicleta, el scooter y todo lo demás que también hace que las personas vayan solas. Y no esta cosa represiva, completamente represiva y constantemente represiva de la iniciativa privada, de cualquier cosa, porque el señor de las Malvinas, con toda razón dice, porque yo no puedo vender. Yo he pagado mis impuestos, me he formalizado, pago mi asociación, mi impuesto, todo. ¿Por qué? Tiene toda razón. Le doy toda razón. Así es, Rosa María. Muy bien. Vamos a la pausa y volvemos con Fernando Olivera.
Continuamos, Rosa María, continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote por Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quiabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública y Radio La Decana, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yunimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua, nos ponen todo en podcast en todo el Perú y el mundo, y también la página web de Radio Santa Rosa. Rosa María, adelante, ya está con el doctor Fernando Olivera. Muy buenos días a Fernando Olivera, gracias por estar con nosotros. Pues lo hemos llamado para comentar un video que se ha viralizado, que presenta al Frente Esperanza, que es la agrupación política con la que ya ha postulado a la presidencia, en un reingreso, digamos, a la política desde el mundo virtual, porque ahora la política se va a tener que hacer a través de estos medios. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco qué lo motiva a aparecer nuevamente ante la ciudadanía. Está preparando su campaña para el próximo año. ¿Cuál es la motivación de aparecer en este momento? Buenos días y tristes días, Rosa María. Estamos los peruanos todos de luto, porque este es un drama nacional, el del coronavirus. Más de 5.000 muertos, miles y miles de muertos, ya cerca de más de 200.000 enfermos, infectados y muchos combatiendo en este momento. Y lamentablemente tengo que decir que no vemos la salida clara y por el contrario, verificamos que el gobierno tercamente insiste en los mismos y gravísimos errores que ha venido cometiendo a lo largo de todo este tiempo. Tengo que decir que decidí hablar luego de que con gran paciencia democrática creí lo correcto confiar en la respuesta del gobierno nacional. Pero transcurrido todo este tiempo, guardar silencio es un silencio cómplice. Es hora de hablar. Y cuando me he pronunciado en el video que hace referencia a Rosa María, tú verás, lo he hecho sin ningún tipo de logo ni ningún tipo de título, porque no se trata de una cuestión política partidaria. Se trata de reclamar, exigir que a los peruanos se nos diga la verdad, que se sea capaz de reconocer errores, pero lo más importante aún es rectificarlos, porque lo que queremos es soluciones y no queremos que se siga agravando el drama nacional. Y la verdad pasa porque nos digan un diagnóstico correcto de la situación del coronavirus en el Perú. Empezando por el número de muertos. El Perú es el país número 1 de subregistro de muertos, de vidas humanas que han desaparecido. Se ocultan definitivamente con fines propagandísticos, para querer decir que los índices de letalidad son menos de los que realmente son, y que expresan el fracaso de esta estrategia determinada. Se lo voy a decir con toda transparencia, te lo digo, Rosa María, una estrategia de enfrentar al coronavirus que no tiene sustento científico. No sabemos qué es lo que finalmente motivó al presidente Vizcarra a elegir la ruta del fraude de las pruebas rápidas, porque las pruebas rápidas son el mayor agente de contagio. Contra la opinión, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, y contra la misma normativa que el gobierno había dado antes del 19 de marzo, sorpresivamente, Martín Vizcarra emitió un decreto de urgencia y anunció que compraba 1.400.000 pruebas rápidas. Esto es particularmente grave, y con esto permíteme, porque aquí yo tengo lo que la OMS ha recomendado y hasta el día de hoy. ¿Qué dice de las pruebas rápidas?
investigar un brote en curso y realizar estudios sobre su prevalencia. Las pruebas rápidas no están recomendadas para su uso. Estudios han demostrado que durante los primeros 7 días, y este es el problema, desde el inicio de síntomas, menos de un 40% de pacientes presentan anticuerpos detectables. Así estos ensayos no deben ser usados para descartar un caso durante los primeros días de enfermedad. No se recomienda el uso de pruebas rápidas por su baja sensibilidad. No se considera una prueba apropiada para la confirmación o el diagnóstico de los casos de COVID-19. Es decir, y lo estamos viendo, hoy día se informa, no se da el detalle, uno tiene que buscarlo, que han practicado 1.255.000 pruebas al día de ayer. Y mezclan moleculares y rápidas. Con moleculares son menos del 10%. Digamos, 1 millón de pruebas rápidas. De ese 1 millón de pruebas rápidas han salido el 90% negativas. 900.000 pruebas rápidas con resultado negativo. 60%, es decir, 540.000, son falsos negativos, que tienen dos destinos. O realmente terminas muriéndote, ¿ya? Como le sucedió a este ex congresista de Pucallpa, que en la cola del hospital, que no le daban oxígeno, y le decían, usted ya se ha hecho 2 pruebas rápidas y sale negativo. ¿Ya? Ayer mismo un compatriota nuestro, Sandro Balbín, con 2 pruebas rápidas negativas ha terminado internado, está en el hospital de la FAP, que lo están echando, porque dicen que no es de la Fuerza Aérea, entró por emergencia y lo echan, y hay camas y hay todo, pero así tenemos cómo funciona nuestro sistema de salud. Repito, las pruebas rápidas son el mayor agente de contagio, porque finalmente el que recibe su certificado negativo, como digo, o termina muriéndose, o lo que sí es seguro, termina contagiando, con una licencia para contagiar. Y este es un efecto multiplicador letal. ¿Por qué ha decidido esto Martín Vizcarra? ¿Por qué finalmente salió la ministra Inostroza, que venía firmando el plan de acción, los documentos, los protocolos, hasta el 19 de marzo, en base a las pruebas moleculares? ¿Y por qué entonces entra aquí el tema? La explicación, si me permite, la explicación del presidente fue que no podían comprar pruebas moleculares, que no habían. El problema era que no habían. Y las rápidas, si bien no tienen efectivamente la misma capacidad de detectar el virus los primeros 7 días, por lo menos ayudaban, eran pruebas y ayudaban, y por lo menos detectaban a un grupo. En la medida en que pudieran comprarse posteriormente moleculares, había que usar estas, por emergencia, sabiendo sus limitaciones. Perdón. Esa fue la explicación que hemos escuchado. Rosa María, yo siempre digo que lo mejor es estar informado, ¿no? Por eso es que reclamamos la verdad. Y lamentablemente este gobierno miente. Es un gobierno mentiroso. Pero queremos exigirle que diga la verdad. Porque no es cierto que no habían pruebas moleculares. En esos mismos días, aquí nuestro vecino Colombia le llegaba y adquiría 1 millón de pruebas moleculares por una gestión directa de su presidente Iván Duque con laboratorios Abbott. No es cierto tampoco, porque en esos mismos días una empresa surcoreana que abastecía a Estados Unidos, a Italia, a Rumanía, países de Europa, que tenía certificación de la FDA, hizo una oferta de 500.000 pruebas moleculares a $35 cada uno, poco más de 100 soles. Y este gobierno la rechazó, diciendo que no cumplía las especificaciones técnicas. Esa empresa ofrecía hasta 5 millones de pruebas moleculares por semana. Y se llegó a culpar hasta a Trump, diciendo que no habían pruebas moleculares. El gobierno miente. ¿Por qué miente? ¿Por qué elige las pruebas rápidas? ¿Por qué deja de lado las pruebas moleculares? Porque los países que han salido adelante han aplicado las pruebas moleculares. Ahora mismo, en China, en Wuhan, que se detectó un rebrote,
una segunda ola. ¿Qué ha hecho China? Inmediatamente ha practicado pruebas moleculares a todos, 11 millones de pruebas moleculares, y ha detectado 300 casos y los ha aislado inmediatamente. Eso es lo que hay que hacer. Y esa es nuestra propuesta de rectificación, que las zonas donde está controlado el coronavirus, sobre todo la zona del sur, hay más zonas en el sur, en Cajamarca, en ciertas zonas, ya no tengan la cuarentena, pero sí mantengan la obligación de mascarillas y el distanciamiento social. Pero las otras, las que son zonas críticas, a todos se practique la prueba molecular y se aísle a quien tiene el coronavirus, que haya centros de atención primaria para reforzarlos, eso se puede construir muy rápidamente, y que haya centros de aislamiento. Y así podremos tener un norte. Pero lamentablemente yo tengo que decir que en medio de todo esto hay corrupción, Rosa María. Hay mucha corrupción. Hemos visto la corrupción de la Policía Nacional, por supuesto. La corrupción de la Policía Nacional que no se sabe todavía si llega hasta el propio ministro, ¿no? Que salió de pronto, sin mayor explicación, y ahí realmente no hay transparencia, porque ¿quién está haciendo las investigaciones? La propia policía. Sí, claro. Y cómo actúan ahí con sus jefes que están todos metidos, ¿no? La Fiscalía creo que debería de tener una acción más activa. Yo no veo que haya ningún detenido hasta ahora, pero ha habido corrupción en el ejército, corrupción en la marina, corrupción en los gobiernos regionales, corrupción en las municipalidades y hasta en la propia Contraloría, Rosa María. Pero en este caso en particular, yo debo decir que revisando las compras que se han hecho, mira, la urgencia del 19 de marzo, este es un tema muy, muy grave, te voy a decir. El 19 de marzo se publica el decreto supremo que se da especialmente para la adquisición de las pruebas de diagnóstico. Y ahí se establece, curiosamente, un procedimiento que en realidad es materia de una resolución ministerial, no tiene ese nivel de ley de la República, diciendo que en esta vez quien hace el requerimiento es el Instituto Nacional de Salud y se lo pasa directamente a Perú Compras. ¿Ya? Es decir, se saltan al Ministerio de Salud. Era por la ministra, supongo. ¿Ah? Era, supongo, porque la ministra se oponía. Es la presunción, porque presunción, si bien la ministra firma el decreto de urgencia del 19 de marzo, ajá, y que Vizcarra en la conferencia de prensa ya lanza que son 1.400.000 pruebas rápidas, en el texto del decreto no dice eso, ¿no? Señala la transferencia de partidas, ¿no? Pero en el decreto, curiosamente, siendo el MINSA, habiendo sido fortalecido días antes con un decreto supremo como ente rector, ¿no? El que dirige en toda la crisis del coronavirus a todos los sectores, sin embargo, directamente al Instituto Nacional de Salud para que Perú Compras sea el que ejecute. Es decir, se bypassea, ¿no? Se puentea, se pone a un costado al Ministerio de Salud. Curiosamente, al día siguiente, el 20, la ministra es renunciada, sin que haya una explicación hasta ahora razonable. Es verdad que luego la han nombrado asesora en el Ministerio del Interior, ¿no? No sé si para que se quede tranquila y que no vaya a hablar, para tenerla controlada, ¿no? Bueno, dice, la explicación que nos dieron es que ella no tenía el perfil para una epidemia, no tenía estudios en salud pública, que era lo que se necesitaba, y que, bueno, que el ministro Zamora tenía un mejor perfil para el cargo. Sí, pero todo eso se sabía cuando se le ha nombrado poco tiempo antes. Eso no ha surgido de la noche a la mañana. Pero la epidemia sí. Entonces, la epidemia nos ha sorprendido la epidemia, por eso la hemos cambiado. Bueno, se investigará y espero pues que haya inclusive lo que se llama colaboración eficaz, testigo protegido, confesión sincera. Se tiene que saber la verdad. Yo creo que el periodismo acá tiene mucho que hacer, y Contraloría General, por supuesto,
tiene que culminar el control concurrente, porque ese 20 de marzo, al día siguiente, o sea, el 19 se saca una edición extraordinaria, y entra en vigencia el 20. ¿Y qué sucede el 20 de marzo, Rosa María? El 20 de marzo, el Instituto Nacional de Salud hace el requerimiento, como dice el decreto de urgencia. Un requerimiento que de hecho tenía que tomar su tiempo hacerlo. Aquí lo tengo. ¿No? Son 7 páginas, ¿no? Donde están los antecedentes, las especificaciones, los requisitos, y tiene, como ves, en este único requerimiento, que curiosamente no le ponen fecha, este es el único requerimiento en donde lleva 3 visaciones. Y se preocupan de hacerle firmar a Trujillo, que entonces era el jefe del INC, del Instituto Nacional de Salud, que lo cambió como primer acto el ministro Zamora, ¿no? En este requerimiento que, como digo, toma su tiempo hacerlo. Han pasado por 3 dependencias del Instituto Nacional de Salud. Se hace el día 20 de marzo. El mismo 20 de marzo se cursa, el Instituto Nacional de Salud se lo pasa a Perú Compras. 3 visaciones, requerimiento, 20 de marzo traslada a Perú Compras. El mismo día Perú Compras hace una invitación, aquí tengo la relación, a 28 empresas. Las empresas serias, curiosamente, o sea, las empresas que sí tienen antecedentes, contactos, que es su tema, no cotizan, ¿no? Productos Roche, Merck, una serie de... o sea, los laboratorios internacionales, digamos. Los laboratorios internacionales que tienen capacidad de proveer directamente, ¿no? Hay un montón de empresas que se invitan, la mayoría que no tienen nada que ver con el tema. Igualito que las empresas de neumáticos que vendían ranchos o que los otros... Mascarillas, ya. El mismo esquema. Ya. De las 7 que presentan propuestas, yo me doy el trabajo de examinarlas, ¿no? Francamente, hay empresas de bricolaje, empresas que no tienen nada que ver con el tema, de las 18 empresas. Y eligen a 2 que tampoco es su especialidad, ¿no? Se ocupan, ahí está la alarma, perdón, sonando. No, pero escuchamos perfectamente. Estábamos en medio de la historia y Fernando Olivera lo hemos perdido, tiene que volver. Estábamos en medio. Aquí estoy. No lo podemos perder, muy bien. Entonces, estas 2 empresas que ganan el concurso, ¿de qué se ocupan? Bueno, proveen equipos, pero no es, como digo, la especialidad, ¿no? A ver, ¿ya? Multimedical Supplies, ¿no? Es proveedor de agujas, catéteres, filtros, instrumentos. Las exportaciones el 2019 habían llegado a $60,000, ¿no? Nada más. Y las importaciones fueron 2,5 millones Ya. de China. Es un intermediario. Lógico. Es un intermediario porque en realidad la empresa de Multimedical es Coretes, es de China. La otra empresa, Nipro Medical Corporation, sucursal Perú, es otro intermediario, en este caso de Orient Hand. Se traen estas pruebas rápidas, por cierto, sin certificación, sin certificación internacional, que era uno de los requisitos. Ni siquiera China las tenía certificadas. Y se hace todo, como concluiré, el 20 de marzo, porque tenía que llegar antes del 31, donde quedaban absolutamente prohibidas, ¿no? Entonces, Nipromedical, ¿qué proveía? Equipos de laboratorio, pruebas de embarazo. Esto es muy buen antecedente, ¿no? O sea, la complejidad de estas pruebas son comparables. Ahora, no, pero le digo una cosa, las pruebas rápidas son muy parecidas a las pruebas de embarazo. Las pruebas rápidas, claro, pero las moleculares no, pues. Las moleculares no, para nada. Y las pruebas moleculares son las que
son válidas porque es la detección temprana. Así Son las es. únicas válidas. Ahora, esta era la licitación para comprar pruebas rápidas o moleculares. Solamente pruebas rápidas. Claro, Es que por eso. lo que ejecutan de inmediato son pruebas rápidas. La historia de las pruebas Claro. moleculares es otra. Con estas pruebas rápidas, inclusive, debo decir que ya hay sobreprecio. ¿Ah? Sí. En el mismo día, ¿no?, a las mismas empresas se cambia el precio. Podrán parecer centavos, pero en porcentajes son porcentajes muy significativos, 5%. ¿Ah? Claro. Eso me suena familiar, el 5%, el 10%, el 3%. ¿Ah? ¿No? Y con el tiempo, inclusive, esos porcentajes se multiplican, porque se llega el 3 de mayo en esta terquedad, ¿no? A comprar, por ejemplo, a Diagnóstica Peruana, a otra empresa, con 85% de sobreprecio. Lo que cuesta inicialmente 16 soles con 14, lo terminan comprando a 29.90, 332.000 pruebas rápidas. En eso nomás hay un sobreprecio de 4.500.000. Y en los otros, sobreprecio de 5%, de 3%, en fin. Ahora, eso en pruebas rápidas. Ahora, en lo pueden decir, pero señor Olivera, estábamos comprando contra el tiempo, no habían otros proveedores, no teníamos otras cotizaciones, ¿qué podíamos hacer? Perdón, ¿cómo pueden explicar que en el mismo día, ¿Había apuro? haya precios diferentes de las mismas empresas? ¿Eso se puede explicar? No. Ahora, le van a decir, le digo, señor Olivera, Rosa María, sí. en el caso de las pruebas moleculares, cuando se da el decreto, se anuncia compra de pruebas moleculares. Se pone un primer requerimiento de 100.000 pruebas moleculares y solo se ejecutan el 24 de marzo 4.642. Y hasta el día de hoy puedes entrar a transparencia. Solamente se han comprado 4.642, al laboratorio Roche a 82.60. Pero después se pone otro requerimiento, sin haber completado el anterior. Otro requerimiento de 116.247 pruebas moleculares. El 2 de abril, ahí cito nomás. No habían salido todas las órdenes de compra de los 100.000. ¿Y qué sucede con ese 2 de abril? Roche les compran 6.912 de las 116.000, ¿no?, a 82 soles 60. 82 soles 60, que era el precio original que había cotizado y había vendido 4.000 anterior. Pero ese mismo día le compran a Cimet, a un intermediario ecuatoriano, es un laboratorio, los ecuatorianos nos venden. Una empresa ecuatoriana, debe haber un amigazo ahí, ¿no?, que coimea bien, ¿no?, lo venden, le compran 109.000 pruebas moleculares a 181 soles, es decir, a más del doble. Qué raro, ¿no? Raro, esto es coima, ¿no? Y no nos adelantemos. Y que no se diga, Rosa María, y que no se diga que no había, porque en esas mismas fechas ya estaba la propuesta de Suiza. Aquí está, la propuesta hecha por Osan Hercart, ¿no?, a $35, o sea, a poco más de 100 soles. Sin embargo, pagaron descaradamente 181 soles a los intermediarios ecuatorianos. ¿Y qué pasó con el contrato con Roche? ¿Por qué Roche no terminó de ejecutar su contrato? Es que el problema era el precio, seguramente, porque Roche, luego, no es que se diga que el mercado, ¿no? Claro. Luego, el 10 de abril, a un requerimiento de 30.000 pruebas moleculares, solamente compran alrededor de 14.000 pruebas. O sea, hasta el día de hoy no cumplen. ¿Por qué? Cumplen. Porque Roche sí mantiene el precio, 82 soles 60. O sea, hay pruebas anteriores, hay compras anteriores y posteriores a un precio menor, ¿no? ¿Por qué? Eso es rarísimo. Igualmente, hay una última compra de 49.000 a Roche a 82.60.
es que aquí hay los amigazos de CIMET, los amigazos de diagnóstico, los amigazos de Niproc Medical, los amigazos de todo el gobierno, ¿no? De Multimedical. Estos se la han llevado en paila, pero lo grave es que, lo gravísimo, lo imperdonable, es que está sucediendo esta corrupción y está determinando, condicionando la estrategia de enfrentar al coronavirus en el Perú. Se ha elegido la ruta de la prueba rápida. Al día de hoy se han comprado más de 5,5 millones de pruebas rápidas. Y pruebas moleculares no llegan a 300.000. Es más, el sector privado sí ha comprado pruebas moleculares, ¿ah? Yo la noticia que he leído es que son pruebas rápidas. Ojalá sean pruebas. No, pero digo, el sector privado, aparte, las sí ha comprado pruebas privadas. Las clínicas que cobran por ello. ¿Ah? Bueno, las han comprado. Las sí, clínicas pues, y laboratorios, pero una política nacional de salud, y además debe tener el principio de que toda vida humana tiene igual valor, ¿no? No, lógico. Es decir, aquí no debe haber lo decía porque sí había en función a quién puede pagar y quién no puede pagar. No, a lo que voy es que sí había... No se muere. Escúcheme, lo que quiero probar es que sí había disponibilidad. Sí lo entendí. El sector privado podía pagar si había disponibilidad. Claro que sí. Eso es lo que digo, ¿no? Y efectivamente, habían pruebas moleculares. Pero a lo que voy es que la corrupción termina determinando, condicionando la estrategia de enfrentar al coronavirus. Y cuando digo que todavía estamos a tiempo es que la Contraloría, que por cierto el 30 de marzo dio un informe contrario a las pruebas rápidas, se pronunció diciendo que era una situación adversa y que se estaba haciendo mal uso de los fondos públicos, considerando la opinión de los científicos y de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, porque aquí no es uno el que está hablando, ni el Contralor. El tema científico y el tema de pruebas fácticas en la realidad lo tienen las organizaciones y los expertos. Ahora, lo que se nos explicó también, y muchos expertos lo dijeron, es que no sirvan para nada, son complementarias y sirven para hacer estudios esa es una serológicos. explicación, pero complementaria es: yo te hago la prueba molecular y complemento con la prueba rápida. O al revés. Complementa para el seguimiento y para labores de vigilancia, como lo dicen los estudios, es decir, y para investigación en general. Para la prevalencia. Y sin embargo esto lo siguen repitiendo, pero no lo están cumpliendo. Pero es que el delirio de este gobierno, de este ministro de Salud, yo no sé si en verdad es delirio o son intereses creados, es que ha llegado a proponer en un evento realizado internacional que la prueba rápida debería ser equiparada a la prueba molecular. Hasta eso hemos llegado. Parece que ha perdido contacto con la realidad y por eso es que estamos realmente nosotros muy preocupados. Por eso he roto mi silencio, he tenido mucha demanda porque se me ha exigido y se me ha pedido que hable, porque comprobamos que este es un gobierno indolente, que no escucha. El Colegio Médico el 26 de enero, en conferencia de prensa, está ahí publicada, ¿no? Hizo la primera revelación y denunció que allá estaba el coronavirus en el Perú, que estaban 3 chinos provenientes de Wuhan desde los primeros días de enero. En horas de la tarde lo confirmó la ministra de Salud. Y mientras que el coronavirus se expandía en China, en España, en Italia, en Francia, la OMS daba directrices para el control de los viajeros, se cerraban fronteras. Aquí se cerró fronteras recién el 16 de marzo. Ni siquiera se restringió hasta esa fecha a los que provenían de los focos de infección. Ahora, hay
que decir que lo hicimos al mismo tiempo que toda América Latina. Bueno, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero digamos, no podemos imputar ahí yo lo que debo de ver es el espejo de lo que está pasando en otras partes donde el coronavirus se está expandiendo y tomar las previsiones del caso. Y en esa oportunidad, por ejemplo, ya el Colegio Médico... Pero hemos tenido una cuarentena muy rígida, ¿o usted quiere que sea más rígida todavía? No, hemos tenido una cuarentena improvisada, Rosa María. ¿Por qué improvisada? Porque si yo a millones de peruanos les quiero confinar, es decir, que se queden en su casa con toda su familia, lo que debería haber hecho en simultáneo es, por un lado, garantizarle el ingreso mínimo, el llamado bono universal, o de lo contrario, o complementariamente, aquí sí, garantizarle al menos la alimentación. Los comedores populares hasta el día de hoy no están funcionando. Hay ollas comunes que por solidaridad de la población se hacen allí. He visto cómo recogen hasta cuis. Es realmente una situación de miseria en muchas familias. ¿Y cuál es el dilema ahí? O me quedo en mi casa y me muero de hambre, o se muere de hambre toda mi familia, o salgo a trabajar. Yo sé que me voy a enfermar, sé que me puedo morir, tengo las defensas más bajas que otros, pero tengo que hacerlo, tengo que buscarme el pan. No quedaba otra. Y eso se llama improvisación. Y por eso es que esa improvisación ha generado que salga masivamente la población a la calle, los trabajadores. Ahora, sin embargo, día a día. Hay que decirlo, analizando esto políticamente, el público está con el señor Martín Vizcarra, tiene 70% de popularidad. Bueno, permíteme al menos dudar de esas encuestas que en realidad sabemos quién las paga, ¿no? Pero no dude de eso, porque eso sí es... Sí, hablemos claro, Rosa María. Yo no dudo de las encuestas. Bueno, yo sí lo digo, las encuestas son parte del sistema de corrupción, ¿ya? Y así quedó comprobado con Montesinos, cómo recibían millones, ¿no? Sí, pero en las últimas elecciones... Y sabemos, Rosa María, y tú y yo sabemos que grandes candidatos a la presidencia, que se respetan, cada uno tiene su encuestadora. Y una de las famosas que ahora promueve tanto a Vizcarra, apoyo, ¿no? El señor Torres, estaba vinculada a Pedro Pablo Kuczynski. Hablemos claro. ¿Ya? Bueno, pero digamos que las cifras son más o menos serias. Bueno. Le va bien. Bueno, y las otras, ahí están los expedientes judiciales. Es decir, pero vayamos fuera de ello al método de las encuestas, si quieres tratarlo. ¿Cómo hacen las encuestas? Si la gente no sale a la calle. Por teléfono. ¿Cómo? Por teléfono. Pero si ha salido, se le fue a la chica Urpi Torrado, a la señora Urpi Torrado, que decía que bueno, que tienen un listado, ¿no? O sea, tienen identificados a los que van a responder las encuestas antes de hacerlas, y que les dan hasta un incentivo, es decir, ¿no? Le dan su regalito, ¿no? O sea, no son encuestas anónimas, reciben algo a cambio, y evidentemente, pues, buscan agradar. Digamos que a usted no le gustan las encuestas, pero hasta ahora yo no he visto lo que le digo a los hechos objetivos. No hay ninguna marcha contra el gobierno, la gente no está protestando contra Vizcarra, por el contrario. Mira, yo comprendo que Vizcarra puede tener su club de fans, ¿no? Y para eso trabaja todos los días, porque cada conferencia de prensa no es informativa, es propagandística, donde se nos oculta la verdad, donde se hacen comparaciones, por ejemplo, dicen, hemos hecho más de 1 millón de pruebas, ¿no? Y mezclan pruebas rápidas con moleculares. Somos el país de la región que más pruebas han hecho. Pero señor, está comprando papas con camotes, los otros hacen pruebas moleculares. Las publican separadas, ¿ah? Sí las publican separadas. Claro, pero vea usted las comparaciones que hacen, ¿no? Los índices de letalidad son los más bajos, claro, pero si está ocultando los muertos. Entonces, claro, se manipula la información y el pueblo es engañado. Por eso yo digo, cuando un pueblo sabe, no lo engaña a nadie. Por eso recordamos la famosa frase. Ahora, por eso es que, por ejemplo, el ministro de Salud, ¿dónde va?
va a Chiclayo y es encarado por los médicos. Fue a Iquitos, ha tenido que entrar por la puerta falsa. Y es que están indignados los médicos con toda razón, y el personal, las enfermeras, los técnicos sanitarios, igual que los policías que prácticamente no se les ve en la calle. Se les ha mandado a la primera línea. Los médicos desde el 26 de enero pidieron, porque esas eran las recomendaciones de la OMS, equipos de protección, ¿no? Y no se les ha dado. Y hay más de 50 médicos fallecidos, decenas de enfermeras, decenas de técnicos, y todavía tienen la cara, ¿no? Tiene la cara el gobierno, el ministro de Salud, de ir a condecorar a unos médicos chinos que vinieron acá mientras los médicos están muriéndose y no les dan los equipos. A los policías recién les han dado equipos y viene del sector privado. El sector privado ha hecho una donación porque los policías están expuestos, ¿no? Y a la población que se le obliga a salir a la calle, ¿qué cosa se hizo? Primero se penalizó, se criminalizó, dijo que iban a ser detenidos y denunciados y procesados. Luego les amenazan con multas impagables de 6.000 soles, ¿no? A quien no tiene que comer. Se incentiva las aglomeraciones. Ya hemos visto esas maravillosas ideas que ejecutaron, 4 días sin salir a la calle, mercados superpoblados, ¿no? Hombres y mujeres porque hay que combatir la idea patriarcal, o sea, están en el tema de género en medio de la crisis nacional que se vive, ¿no? Todo tiene su momento, su prioridad, no podemos experimentar. Los mercados, que es un centro de infección, recién a los 60 días se han preocupado. Hoy día es el transporte público. Ahí se están produciendo contagios, porque la verdad es que en las horas puntas no hay distanciamiento social. Cuando es tan fácil que un miembro de la Fuerza Armada vaya en cada bus y que se vigile que haya distanciamiento. Entonces, nosotros es todo un relato, no ha habido respiradores, no hay oxígeno, todo improvisado. En este momento la Oroya ofrecía oxígeno desde hace tiempo, se han ofrecido al gobierno, y no cuando el oxígeno escasea y el precio está por las nubes, recién reacciona y dice voy a importar, mientras la gente se muere. No hay camas, los hospitales de primera atención ahora, se han reforzado. ¿A qué voy? Yo entiendo la crítica, pero seamos un poquito más justos, ¿no? En todas partes del mundo ha habido una saturación del sistema de salud, y el sistema de salud es malo en el Perú desde siempre. No es culpa de este gobierno, es culpa de todos los que han robado antes también. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar, pues, si no hay? Rosa María, todos sabemos que el sistema de salud en el Perú estaba colapsado desde antes del coronavirus, las colas, las listas de espera, el abandono de las ciudades. Pero todos sabemos también que este es un gobierno ineficiente, ¿no? Ahí tenemos el fenómeno del Niño, la reconstrucción del norte hasta el día de hoy. Ni el 25% se ha ejecutado. Ya se ha ejecutado bastante más, ¿eh? Ya se ha ejecutado bastante. Bueno, ¿cuánto? 30%. Ya. No, más del 50%. Bueno, en 3 años, pues eso debería haber terminado, ¿no? Nos contentamos ya con una ineficiencia del 50%. No pues, ¿no? Pero quiero decir, no se podía haber implementado, haber traído respiradores para la emergencia, no se podía haber habilitado UCIs, no se podía tener oxígeno, no se podía haber reforzado los hospitales de primera necesidad. Claro que sí, hemos visto cómo en China, por ejemplo, en una semana construyeron un super. Pero le van a decir pues que China es una dictadura militar, pues una dictadura comunista, y la gente obedece. Bueno, cada día nos acercamos mucho en cuanto a recorte de libertades y parametraje en la prensa también, ¿no? Seamos claros, ¿no? Conferencias de prensa, no preguntas directas, sino por autocensura o por censura previa, y libertades recortadas, ¿no? Porque así estamos viviendo, y con disposiciones sin fundamentación, como la de decidir que se apliquen pruebas rápidas y no moleculares, o la cuarentena, que sale el señor y dice 1 mes más, o hay que pedirle permiso para trabajar. No, esta industria, este trabajo, solamente si yo lo autorizo. O señores de Gamarra, ustedes no pueden sacar su materia prima ahí para trabajar en casa. No, todo está. Dime tú en qué régimen estamos viviendo y a dónde tenemos que ir. Por eso hay que derrotar al coronavirus,
para rescatar la economía también. Ahora, le van a decir, señor Olivera, es bien fácil ser general después de la batalla, pues cualquiera critica, usted lo está sobre el caballo. Bueno, ¿sabe qué? Lo que queremos es ganar la guerra, Rosa María, y estamos a tiempo. No queremos que el Perú se hunda, no queremos más muertos. Y por eso es que lo que se tiene que tener muy claro que este es un gobierno incompetente. Ha llegado a su límite de incompetencia. Ahora, le van a decir, señor Olivera, usted está haciendo política para ganar las elecciones del próximo año. Pues, entonces usted quiere que me calle la boca, que sea parte de la propaganda oficial. Pues no, mi deber es hablar. Y yo por eso es que demando la salida del primer ministro. Ya, Martín Vizcarra es una realidad que tendrá que terminar su gobierno el 28 de julio, ¿no? Y lo es muy claro. Pero, y no por su voluntad, porque él dice, tienen mi palabra. No, señor, la Constitución lo prohíbe, no hay reelección. ¿Ah? Aquí no es que yo no voy a ser candidato. No, señor, usted no puede ser candidato. No, yo no sé, pero hay algunas personas que reclamaban algún tipo de compromiso, ¿no? ¿Cómo? Algunas personas le reclamaban que lo dijera. Bueno, no está mal que lo diga, reafirma la Constitución. Es que no cabe ese tipo de declaración, ¿no? La Constitución es muy clara. En eso estamos de acuerdo, ¿no, Rosa María? Muy claro, absolutamente. No cabe reelección. Y no es que yo no voy a postular. No, señor, usted no puede postular. ¿Ah? Gracias. Y no caben interpretaciones auténticas. Pero a lo que voy es una realidad. Contraloría General de la República y Fiscalía que investigan a fondo toda la corrupción. ¿Ya? Y que llegue a donde tenga que llegar. Señor Olivera, el problema es que hasta Contraloría ha comprado. Sí, pues. Y la policía también está metida. Y en la policía han apagado las cámaras para robarse las pruebas. Pero tendrá un destino las investigaciones. Las pruebas están allí. Las pruebas están allí. Hoy mismo habrá un justo en Sodoma, espero. Pero tenemos que hacer cambios, Rosa María. Vicente, es hora de dejar de lado a que es mi amigo de Moquegua, a mi paisanito, mi yunta, mi cómplice. No, señor Ceballos, váyase a su casa, ¿no? Usted cuenta cuentos, ¿no? El Perú está en un drama nacional y aquí tenemos que poner ejecutivos. Mira, Rosa María, tenemos que poner gente que ejecute, que gestione eficientemente. Tenemos que incorporar instituciones del sector privado, a la Iglesia Católica, que por ejemplo para la distribución, para los programas sociales, ¿no? En los últimos 4 o 5 días, sí, el señor Ceballos se ha reunido como 8 veces recién con instituciones separadas, con los dirigentes sindicales, con la Iglesia Católica, con las empresas ayer, con los políticos que están en el Congreso, ¿no es cierto? Sí, pero esto solo para escuchar. Rosa María, esto no es bla, bla, bla. Estamos en una crisis, urgencia. Aquí no es me siento para calmar las aguas, bla, 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 ¿no? Mientras no tienen un padrón para atender los programas sociales, ¿no? Mientras no movilizan todo el sistema financiero para el bono universal y hacen cola de mendigos ahí y alientan, ¿no? No ponen cajeros automáticos, no amplían el número de agentes, no hacen que los colegios, los directores puedan distribuir. Ahí está el verdadero padrón, o seguir el ejemplo de la Iglesia Católica, que también hace muchísimo y mucho en silencio. Lo hemos visto en Iquitos. El párroco convocó a una colecta, oxígeno, ¿no? Eficiencia. Y digo, la Iglesia Católica y todas las iglesias que puedan aportar y que tienen llegada, efectivamente. Entonces, el señor Ceballos, el amigo de Vizcarra, el moqueguano, el paisano, el yunta, el cómplice, el que le acompaña desde el gobierno regional, que se vaya a su casa. ¿Y qué perfil tiene que entrar? Un perfil ejecutor. Mira, te voy a dar unos nombres, porque en esto no estamos haciendo política partidaria. Mira, yo tengo pensado 3 nombres, por ejemplo, hasta 4, ¿no? Un perfil como el de Carlos Neuhaus, que fue muy eficiente en los Juegos. Ya sabía que me iba a dar ese nombre, ¿no? Así es. Es la hora de la eficiencia, ¿no? Bueno, no estamos, él está peleando porque les abran los centros comerciales en este momento. Bueno, sabrá hacerlo. Yo creo que sabrá hacerlo,
tampoco soy de un club de fans, claro, pues, ¿no? Pero tiene antecedentes de eficiencia, ¿no? Pero podría decir otros nombres, por ejemplo, Añaños, un empresario que surgió de Ayacucho, que tiene compromiso social, porque yo sé que está produciendo y ha querido comprar la materia prima al productor agrario nacional para retribuir todo lo que el Perú le ha dado, ¿no? Y está haciendo proyectos agroindustriales, cooperativizados, para que el agricultor peruano, el pequeño, pueda tener un mejor nivel de vida. Otro nombre, para que vayan de otro lado a otro, Máximo San Román, ¿eh? Es un empresario que ejecuta de la industria de la panadería y que tiene ese compromiso social. Yo sé que ha estado trabajando una serie de programas para luchar contra la anemia infantil, ¿no? Sí. Y es un hombre de decisión, ¿eh? O si quieres ver otra visión, para que veas que aquí no hay sectarismo, Ricardo Márquez, ¿eh? Un exitoso empresario textil con compromiso social, ¿no? Y que ha sido vicepresidente de Fujimori, ¿no? Pero yo le reconozco, yo le he escuchado que está haciendo pronunciamientos, ¿eh? Y se lo he dicho además en su cara. Qué bien que estás hablando, Ricardo. Hay que escuchar esas voces, que es lo que necesita el país. Pero hay personas, hay peruanos. Tiene que entrar la Fuerza Armada institucionalmente para toda la parte de logística, ¿no? Pero darle responsabilidades. El propio sector privado tiene que darle responsabilidades institucionales. En el Ministerio de Salud, el señor Zamora tiene que irse a su casa, ¿no? Ceballos Usted quiere que vaya todo el gabinete. Usted quiere el gabinete entero. No sería mala idea, ¿no? Ceballos, ¿qué cosa dijo? Ha capitulado hace poco, ha dicho, es difícil saber cuánto más se podría prorrogar la cuarentena. Claro, qué fácil, ¿no? Así, qué fácil. Yo sigo con mis pruebas rápidas y sigo haciendo lo que me da la gana, pero usted, metido en su casa y quebrando la economía, muérase de hambre. El ministro de Salud, ¿cuál fue su primera declaración al salir, al nombrarlo? Un grupo se va a morir en el hospital, otro en la calle, otros en sus casas. Es decir, aquí todo el mundo muere, ¿no? Y hemos visto, está en este tema de la estrategia equivocada, de la desatención, de no escuchar a la OMS, a la OPS, al gremio médico. Realmente hay muchos profesionales en la salud. Es más, yo te diría, ahí por lo menos siento que dice la verdad Pilar Massetti, ¿eh? La propia Pilar Massetti, o el doctor Ernesto Bustamante, un experto, ¿eh? Que ha sido presidente... La doctora Massetti siempre nos ha dicho la verdad, ¿eh? Sí, en su primera intervención en Arequipa ya dijo, los crematorios están ya colapsados, ¿no? Ya en ese momento, ¿no? Y entonces todo el mundo puso la lupa y empezaron a revisar, y el IDL, por ejemplo, presentó un primer trabajo de cómo se ocultaban los muertos por coronavirus, ¿no? Y ahora es un tema mundial, somos el número 1 en el mundo en ocultar información. Pero tenemos al doctor Eduardo Gotuso, que es un gran infectólogo, no sé si sea un gran gestor, ¿no? Pero hay personas, hay personalidades, hay gente que realmente tiene... El problema, le digo, el doctor Gotuso ha dicho lo mismo que hemos dicho nosotros. Hay que dar las medicinas al principio de la enfermedad, así lo han hecho los de aquí. Por eso es que hay que detectarla tempranamente. Claro, pero el problema es que el doctor Gotuso en el equipo de pensantes lo dice, pero que eso se convierta en una práctica, ese es el despliegue logístico, ese es el problema. Pero perfectamente se puede hacer, Rosa María. No, sí, claro que se puede hacer. Para eso ciertamente hay que contratar más médicos, hay que contratar más enfermeras, más técnicos. Al final, si se dice, no, el costo, ¿sabes qué? Es una inversión, vamos a salir del coronavirus más rápido, que los graduados en medicina, en enfermería, puedan incorporarse. Aquí no se les permite que inclusive los estudiantes de último año puedan también poner el hombro. ¿Cuántos se han ofrecido? Y en vez de eso, se está trayendo médicos cubanos, ¿no? Se está trayendo de otras partes, se condecora a los chinos, se trae cubanos, para ellos todos, para los peruanos, nada.
y además con grandes necesidades. Entonces, yo creo que otro cambio importante que tiene que hacerse urgente es el del MIDIS, ¿no? Se ha llegado al extremo que los alimentos de Califarma se han podrido en los almacenes. Ellos dicen que no son de ellos. Caliwarma ha dicho que no son de ellos. Los proveedores dicen que sí, ¿no? Estamos acá en quién se tira la pelota a quién. El hecho cierto es que esos alimentos debían haber llegado a la gente que se moría de hambre y se han podrido, ¿no? ¿Y la ministra de Economía? Bueno, perdón, la que ha contratado a Bloomberg, ¿no? No ha contratado, no sea mezquino, no ha contratado a Bloomberg. Bloomberg ha hecho un comentario halagador de la ministra, punto. Pero perdón, Rosa María, hemos leído el decreto, ¿no? Ha salido publicado en El Peruano. Tú y yo lo hemos leído. Han hecho un comentario de ella. Tú y yo lo hemos leído, pero es que hay que guardar formas, ¿no? Yo no puedo, de pronto Bloomberg me llama Rockstar Internacional y después le hago un contrato. No, pues, hay que, un poquito de por favor, ¿no es cierto? Un poquito de por favor. Muy bien. Pero para la ministra de Economía, escúcheme, Rosa María, por favor, escúcheme. Más allá de que el programa Reactiva no llega a sus destinatarios, o sea, no está reactivando, o sea, la pequeña empresa, la mediana empresa, la realidad es que no recibe el dinero para sobrevivir. Más allá que los programas sociales no se están ejecutando como se deben, hay un tema, se están perdiendo cientos de miles de empleos y no se ve salida a corto plazo. Y aquí tiene que empezar a ejecutarse la inversión pública y la inversión privada. Tenemos planes, tenemos toda la política nacional de saneamiento. En el Perú no hay agua, no hay desagüe, ¿ah? Y se le pide como prevención lavarse las manos. Pues porque se aprueben esos proyectos, que se financien, que se convoque a licitación y que se contrate. Eso se puede y se debe hacer, no se está haciendo nada. Además es reactivador, genera trabajo. Igual, tú sabes, Rosa María, que acá tenemos el plan de infraestructura para la competitividad. Aquí hay 52 proyectos. Y, sin embargo, ¿dónde están la aprobación de los proyectos? ¿Por qué no se avanza en el financiamiento con la desarrollo? Algunos proyectos ya se aprobaron para que se reintegren de nuevo y comiencen a trabajar, ¿ah? No, esos son los que están en ejecución. Así es. Que deberían continuar, efectivamente, la Ramiro Prealé, el aeropuerto debería estarse ya ejecutando. Hay proyectos por todas partes. La reconstrucción de los colegios y los colegios que hay que construir podría haberse avanzado en todo este tiempo que no hay estudiantes, ¿no? Que están haciendo la teleeducación, ¿no? Que es bastante teórica porque en muchas partes no hay internet, no hay energía eléctrica y esto no es tan sencillo como se presenta. No es nada sencillo. Y donde desde ya te digo, Rosa María, pon lupa, hay que poner lupa en la compra de esas tablets, ¿no? Porque se sabe bien que las tablets, una vez que son renovadas tecnológicamente, prácticamente están ahí botadas a precio cero, buscando algún gobierno que les compre y les pague como en el mercado, y aquí hay para repartir a todo el mundo, ¿no? Entonces, te estoy diciendo, esto es básico. Aquí se van a crear cientos de miles de puestos de trabajo, construir los hospitales. El año pasado el señor Vizcarra dijo que para el 2019 iba a construir 80 hospitales y 1000 colegios. 0 balas. El 2019, nada. Y estamos hablando... Vamos a revisar las cifras. Bueno, estamos hablando de congresista, pero no es congresista. Nos tenemos que ir despidiendo. Por eso hay que hacer renovación. Bueno, renovación en los equipos, ¿no? Y efectivamente, los hay. Tiene que salir la ministra del MIDIS y hay, estoy seguro, otra ministra mejor. ¿Ah? Y en economía, pues que trabajen. ¿Ah? Quiero ver que Proinversión esté aprobando esos proyectos para la inversión pública. Pregunta final. ¿Va a ser candidato el próximo año? Pero lo que me faltó decir, también la inversión privada. Hay una serie de proyectos que están esperando su autorización, ¿no?
los proyectos, hay proyectos agroindustriales, privados, cooperativizados, ¿no? Que crean mucho puesto de trabajo. Los mismos proyectos mineros, hay algunos que tienen problemas medioambientales y que tienen que tener la sintonía, la licencia social. Pero hay otro tipo de minería también, que están haciendo minería limpia, ¿no? En todo el Perú, también que se aprueben proyectos industriales. Pregunta final, ¿va a ser candidato a la presidencia el próximo año? Mira, todo a su momento se decidirá. Pero lo que tengo que decir, Rosa María, lo que no, yo te digo, yo estoy preparado para gobernar. Yo he sido candidato en el 2016 y estamos convocando a los peruanos a que se integren al Frente Esperanza. Pero lo que quiero decir es que, sin embargo, hablando de elecciones, el Congreso de la República sí se ha blindado, ha dejado de lado las normas, los requisitos de la ley de partidos políticos solo para ellos. Ellos no tienen que actualizar afiliados, no tienen que actualizar comités, no, nada, ¿no? Y por supuesto no hay elecciones primarias a como todo se proyecta, ¿no? Pero eso es para mantener el cártel de partidos de la corrupción, porque a los nuevos partidos se nos tiene atados. No tenemos legislación, o existe la legislación, pero no se puede implementar porque no podemos salir a captar afiliados, no podemos crear comités con toda esta cuarentena. Ellos sí se han liberado de exigencias. Ahora sí los tenemos que despedir. Los tenemos que despedir, pero no para yo le mando al Jurado Nacional de Elecciones y al Congreso de la República que cumplan la Constitución y que permitan a los peruanos elegir y ser elegidos. Así es. Y tenemos que hacerlo para refundar el Perú. Pero la exigencia el día de hoy es salvar al Perú, salvar a los peruanos. Y en eso no debe haber diferencias políticas, debe prevalecer la verdad y la unidad. Muchas gracias por haber estado ahí, muchas gracias a toda nuestra red de radios por su paciencia, porque no hemos hecho más cortes, y gracias por haber estado ahí a Fernando y a Olivera. Gracias, Abel, nos tenemos que ir despidiendo también. Nos vamos, Rosa María, hasta el día de mañana. Gracias al doctor Fernando Olivera y gracias, Rosa María. Hasta mañana con A Pensar Más. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.